Buen día, niños y niñas. Me da gusto poder seguir compartiendo con ustedes clases a distancia. Hace unos días fui al colegio a una junta y pues bueno, el colegio estaba muy vacío, muy silencioso y me di cuenta de lo importante que son cada uno de ustedes y lo necesarios que son. El colegio sin duda no es lo mismo sin ustedes y quería compartírselos. También decirles que se les extraña a cada uno de ustedes. Espero estén muy bien y también espero mucho en pronto podernos volver a ver. El día de hoy vamos a continuar con las actividades que hemos estado realizando, pero pues bueno, como estamos terminando la unidad, vamos a realizar actividades de repaso. Es muy importante y si tú lo crees necesario, darle una pasada a la unidad desde el inicio, desde la página que empezamos, que es la 74, y pues vamos hasta la 82. Entonces, si tú crees necesario y crees que te vaya a servir para estas actividades, le puedes dar una repasada, ¿sale? Bien, antes de empezar a explicar lo que vamos a estar respondiendo en el libro, me gustaría tocar unos puntos muy importantes y necesarios para las siguientes actividades. Y pues bueno, en primer lugar me gustaría hacer una corrección en las actividades que estuvimos realizando en la página 81. Niños, en el ejercicio número 2 dice que vas a ordenar en la tabla las partes de la misa. Dijimos que se divide en 4: acogida, liturgia de la palabra, liturgia eucarística y rito de conclusión. Y en tu libro viene una lista de pasos o de momentos de la celebración de la Eucaristía. Por ejemplo, voy a leer los de una columna. Dice comunión, homilía, darse la paz, oración del gloria, profesión de fe. En el video que anteriormente les había enviado, les expliqué columna por columna, parte por parte, lo que significaba cada punto y tú debías de irlo llenando. Me percaté de que el video tiene muy pocas visitas, reproducciones, y pues quiere decir o que no lo viste o no prestaste atención. En el video te lo expliqué tal cual, entonces es importante que lo vuelvas a revisar y lo corrijas a quienes se les hizo la corrección, y sobre todo que estés muy atento. ¿Por qué? Porque en el video te dije las respuestas. ¿Por qué? Porque es un tema un poquito confuso y que necesitaba que primero lo viéramos en orden y después lo pudiéramos retomar o explicar. Entonces, si te hice la observación, vuelve a revisar el video. Si tienes dudas, pregúntame, con mucho gusto te puedo responder. Incluso he tratado de quien tiene dudas hacerle unas imágenes con texto que les pueden ayudar, que les pueden orientar. Entonces, si tú tienes dudas, házmelo saber. Pero no lo respondas a la y se va, porque me doy cuenta. Entonces, trata de concentrarte un poquito más y con toda confianza, si tienes duda, puedes preguntar. Bien. Otro punto que me gustaría retomar, que es una palabra que constantemente estamos escuchando y repitiendo. La palabra es amén. Muy seguramente la has escuchado en las oraciones, la escuchas en misa, cuando se reza el rosario. A lo mejor alguna persona la ha utilizado como expresión, como respuesta en una cosa que no tiene nada que ver con la fe. La escuchas cuando te persignas. Y bueno, es una palabra pequeña pero con mucho significado. La palabra amén es una palabra hebrea. Esta palabra significa así sea o así es. Es decir, estás diciendo que crees en lo que se está diciendo o que estás afirmando que verdaderamente estás, como por decirlo así, seguro o segura de lo que estás pidiendo. Por ejemplo, cuando vamos a comulgar, el sacerdote
te dice una pequeña frase, te dice cuerpo y sangre de Cristo, y tú debes de responder amén. Eso es cuando vas a comulgar, para los que ya han hecho la primera comunión. Para los que no, pues te aviso. Antes de comulgar, el sacerdote o el ministro, que es quien ayuda al sacerdote a repartir la comunión, debe decirte esa pequeña frase, cuerpo y sangre de Cristo, y tú dices amén. Es decir, así sea, así es. Si lo dijéramos con otras palabras, sería creo que Jesús verdaderamente está en ese pedazo de pan, en ese vino. Entonces es como una palabra de fe. Es decir, estamos profesando, estamos diciendo que creemos en Él. Pues bien, esa palabra es muy importante y la vas a estar viendo en las actividades de tu libro. En la página número 83 la menciona varias veces, entonces es importante que la tomes en cuenta. También otro punto que me gustaría mencionar es la función del sacerdote. Fíjense bien, niñas y niños, el sacerdote en la Eucaristía es instrumento de Jesús y en ese momento representa a Cristo. Es decir, Jesús utiliza las manos del sacerdote, utiliza su persona para celebrar la Eucaristía y el sacerdote lo representa. Es decir, un sacerdote su misión es ser otro Cristo, es decir, parecerse a Cristo. Y fíjate bien, ellos tienen esa misión muy importante y pues muy grande, considero yo. Sin duda, el sacerdote debe de recibir respeto. ¿Por qué? Porque es instrumento de Dios, porque Dios se hace presente a través de él. Entonces, cada vez que tú veas a un sacerdote en el altar, recuerda que ese sacerdote es instrumento de Dios y que Dios se hace presente a través de él. Y es muy necesario que tomemos eso en cuenta, que le demos la importancia al sacerdocio. Muchos hombres son llamados a vivir ese estilo de vida y es un estilo de vida muy bello y también que implica mucho esfuerzo, es para valientes. Entonces debemos reconocer eso. También me gustaría mencionarles que lo que se celebra en la Eucaristía, todo está tomado de la Biblia. Es decir, las cosas que tú ves, que tú escuchas, son palabra de Dios. Es decir, que en las Escrituras, que ya sea en el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, se mencionaron y a lo largo de la historia se podría decir que ha tenido cambios hasta llegar al punto de lo que es hoy la Eucaristía. Es decir, en un principio no estaba el templo como hoy en día lo conocemos. Los primeros cristianos, los primeros creyentes de Cristo, se reunían en casas. En un momento se llegaron a reunir en lugares aislados de los demás, ocultos, de manera de que no fueran perseguidos, porque eran perseguidos. En algunos momentos la Eucaristía fue muy diferente a lo que hoy en día la conocemos. ¿Por qué? Porque el contexto, el momento en el que se vivía, incluso los conocimientos que se tenían o los creyentes eran menos que los que somos hoy en día. Es por eso que la misa la hemos ido perfeccionando para que todos podamos encontrarnos con Cristo. Pues bien, en tu libro, en la página número 83, dice el título: Gracias, Señor, por enseñarme a compartir. Jesús en la Eucaristía, en la última cena, nos enseña a ser compartidos con los demás. Viene un canto. En esta ocasión te voy a mandar el audio, la canción, y la escuchas mientras la vas leyendo, ¿sale?
Este canto es un canto de ofrendas. Se utiliza durante la Eucaristía para recordar que le estamos ofreciendo a Dios un pan y un vino que Él lo transforma en su cuerpo y en su sangre. En el ejercicio número 2 dice: la palabra amén es una palabra hebrea que significa así sea. Antes de comulgar decimos amén para afirmar que creemos en la presencia de Jesús en la Eucaristía. Dice la pregunta: ¿en qué otras ocasiones los cristianos decimos amén? Podríamos cambiar un poquito esa pregunta. Más bien, ¿tú en qué momentos del día, de la semana, dices la palabra amén? Ahí lo vas a compartir. En el ejercicio número 3 dice: escribe una oración agradeciendo a Dios por la comida espiritual y corporal que recibes cada día. Bien, sin duda recibimos todos los días alimento y también debemos de ser agradecidos con Dios por ese regalo tan grande. Dice ahí que recibimos el alimento corporal y espiritual. ¿Cuál creen ustedes que sea el alimento corporal? Pues bien, el corporal se refiere al del cuerpo. Es decir, cuando comes tus taquitos, cuando comes el pozole, la birria, pues todos esos alimentos son alimentos corporales. Y también nosotros tenemos la parte espiritual que debe de ser alimentada. Nos alimentamos espiritualmente del cuerpo y de la sangre de Jesús. Jesús hace la promesa de que los que lo consuman, quienes coman su cuerpo y su sangre, tendrán vida eterna. Es por eso que es muy importante que comulguemos, que busques la confesión para acercarte a comulgar. Bien, vamos a ir a la página número 84. Te recuerdo que estas actividades están pensadas para la semana. Es importante que con ayuda de tus papás las distribuyas. Yo te lo mando todo en un video, pero si tus papás lo deciden así, lo puedes distribuir en partes, ¿sale? En 2 días, en un día, para que realices tus actividades. Bien, continuamos. Estas 2 páginas son páginas de repaso, pero ojo, el libro menciona cosas que no hemos visto, entonces las vamos a tomar como repaso y también como tema nuevo, ¿sale? Bien, el ejercicio número 1 dice: completa las siguientes afirmaciones. Este ejercicio va enfocado a las partes de la misa, a la liturgia eucarística. Entonces, si te es necesario y te sirve, te puedes apoyar en la página 81, ya que lo hayas corregido, para este ejercicio. Te voy a ayudar con la primera línea, ¿sale? Dice: la celebración de la Eucaristía consta de 4 partes. La acogida, te recuerdo que también se puede decir rito de iniciación. Y bueno, vienen unos espacios en color azul, unas líneas. En el primero, pues bueno, habíamos dicho que son 4 partes. El rito de iniciación o acogida, la liturgia de la palabra y la liturgia eucarística. Falta uno, yo ya te regalé 2. Entonces ahí seguiría, después de acogida, seguiría la liturgia de la palabra y después la liturgia de la Eucaristía. Y así vas a continuar con las siguientes frases. Bien, te recuerdo que la liturgia de la palabra quiere decir que es cuando escuchamos y reflexionamos la palabra de Dios. Entonces, también para que lo tomes en cuenta. En el ejercicio número 2 dice: observa las imágenes y contesta. Si te fijas, del lado izquierdo está Jesús con el pan y con el vino. Está en la mesa, muy seguramente está en la última cena, en la cena de Pascua. Y del lado derecho se encuentra el sacerdote. Y si te fijas, también tiene el vino y tiene el pan. En este caso lo tiene en forma de hostia. Pues bien, si eres observador, es muy similar. Tanto Jesús
como el sacerdote tienen el mismo gesto de tener las manos arriba. Pues bien, te recuerdo que la Eucaristía está tomado de la Biblia. Es decir, en ese momento, durante la Eucaristía, el sacerdote realiza algunos gestos que Jesús hizo en la última cena. Y uno de ellos, por ejemplo, es mirar al cielo, el bendecir el pan y el vino. Y eso lo vemos en la Eucaristía. Dice, ¿quién representa a Jesús? Pues bien, sin duda, ya quedó eso muy claro, que es el sacerdote. Pero me gustaría mencionar otra persona que también representa a Cristo, que es el obispo. Los obispos forman parte muy importante de la iglesia. Hagan de cuenta que si lo viéramos como en su función, el obispo se encarga de los sacerdotes, es decir, es quien los dirige. Y a los sacerdotes y a los obispos los dirige el Papa. Entonces ellos son representantes de Cristo en el momento de la Eucaristía. Bien, dice el número 2. ¿Quiénes son ahora los discípulos invitados? Pues bien, tú y yo somos invitados a la Eucaristía. Pero fíjate bien, no todos podemos participar, solo los que están bautizados, es decir, los que ya pertenecemos a ser hijos de Dios. Entonces, la respuesta más acertada en ese ejercicio serían todos los bautizados y en especial los que ya hicieron el sacramento de la primera comunión y que estén preparados para recibirlo. Es muy importante que cuando tú vayas a comulgar, revises tu persona, pienses y digas, ¿estoy preparado para recibir a Jesús? Si te das cuenta que debes de confesar, pues mejor primero confiésate y después comulgas. Pero si estás listo, pues prepárate en ese momento, concéntrate porque vas a recibir a Cristo en la Eucaristía. Bien, ejercicio número 3. El ejercicio número 3 tiene algunas palabras que podrían resultar un poquito confusas, pero presta atención, ¿sale? Dice, lee, reflexiona y contesta. Los sacramentos son acciones eficaces, porque cada sacramento obra lo que significa. Es decir, son eficaces, es decir, que funcionan, que sirven. Y quiere decir que cada sacramento, si ustedes recuerdan, hemos estado viendo los sacramentos, cada sacramento realmente nos ayudan a nuestra persona. Dice, ¿qué significa la Eucaristía? ¿Cómo actúa la Eucaristía en el que la recibe? Pues bien, en primer lugar, la Eucaristía es el memorial, o es decir, es cuando recordamos la Pascua de Jesús. Y pues se podría decir que es la acción de gracias por lo que Jesús hizo por nosotros. Dice que cómo actúa la Eucaristía, si estamos diciendo que es una acción de gracias y que recordamos la Pascua, pues bien, quiere decir que nos invita a ser mejores, a vivir una vida nueva en Cristo resucitado. Igual, si tú quieres agregarle más palabras o explicarlo con tus propias palabras, sería lo ideal. Bien, para el ejercicio número 4 solamente lo voy a explicar cómo lo vas a responder. Dice, averigua acerca de los objetos de la celebración eucarística. Luego relaciona. Te voy a mandar unas imágenes con un texto. Cada imagen va a contener estos objetos que están en color amarillo, en el cuadrito de color amarillo, que son objetos litúrgicos. Son objetos sagrados que se utilizan en la Eucaristía. Si te fijas, los monaguillos principalmente son los que ayudan al sacerdote a llevar estos objetos, que dice que es el copón, el cáliz, el corporal, la patena y el altar. El altar, el monaguillo no lo lleva, pero sí tiene un papel muy importante en la Eucaristía y tiene también un significado. Entonces, este va a ser como tema nuevo. Entonces, con las imágenes te vas a ayudar a identificarlos y saber qué función tienen en la Eucaristía. Ejercicio número 5. Dice,
Lee las siguientes citas bíblicas que hacen referencia a distintas partes de la celebración eucarística. Luego completa el cuadro. Si recuerdas, te había dicho que la Eucaristía, toda, incluso los objetos, son tomados de la palabra de Dios, de la Biblia. Y en este caso, dice que vas a leer unas citas bíblicas. En esas citas bíblicas te vas a apoyar para llenar la tabla. Si te fijas, vienen 3 columnas. La primera dice cita. Luego dice en la segunda frase que resume el texto. Y en la tercera dice parte de la celebración a la que se refiere. Es decir, ¿qué parte de la misa es? Pues bien, en el primero dice que es Mateo capítulo 6, versículo del 7 al 15. Voy a darle lectura para explicarles cómo vamos a estar respondiendo, ¿sale? Bien, comienzo a leer. Dice: cuando pidan a Dios, no imiten a los paganos con sus letanías interminables. Ellos creen que un bombardeo de palabras hará que se les oiga. No hagan como ellos, pues antes de que ustedes pidan, su Padre ya sabe lo que necesitan. Ustedes pues recen así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan que nos corresponde y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, sino líbranos del maligno. Porque si ustedes perdonan a los hombres sus ofensas, también el Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los demás, tampoco el Padre les perdonará a ustedes. Palabra del Señor. Bien, niños, niñas, si te fijas, o si lo pudiéramos resumir en una frase, quiere decir que este texto nos está hablando del Padre Nuestro, de la oración del Padre Nuestro, o la forma en la cual debemos de platicar con nuestro Padre Celestial. Pues bien, si te fijas, en la primera columna dice frase que resume el texto. Ahí vas a poner muy resumidamente sobre qué trata el texto. Por ejemplo, yo le pondría Padre Nuestro que estás en el cielo, que sería como la forma más resumida. Después dice parte de la celebración a la que se refiere. Es decir, en qué parte de la misa utilizamos mencionamos la oración del Padre Nuestro. En este caso, pues tal cual le podríamos poner en el Padre Nuestro, ¿sale? También podrías explicarlo un poco más detalladamente. Puedes ponerle, es cuando me tomo de las manos con mi familia y rezamos el Padre Nuestro en la misa, o es cuando junto mis manos y el sacerdote comienza a dirigir el Padre Nuestro, o es cuando cantamos en la misa el Padre Nuestro, ¿sale? Lo puedes poner de acuerdo a lo que tú recuerdes que se hace en la misa. Pues bien, los siguientes 5 textos, las siguientes 5 citas bíblicas te van a servir para responder esta tabla. Es muy importante que trates de resumir lo más que se pueda. No es necesario que escribas toda la cita bíblica, sino lo más importante, lo que tú consideres más importante, ¿sale? Bien, niños, niñas, eso sería todo por el día de hoy. Te recuerdo que si tienes dudas, es muy importante que me las hagas saber. No dejes espacios en blanco, ¿sale? Si te surgen dudas, con toda confianza me puedes mandar un audio o un mensaje de texto, y en cuanto me sea posible, ya sea que te grabe un audio, te grabo un video o te mando imágenes que nos puedan ayudar para que aprendas y sobre todo para que entiendas cómo responder esos ejercicios. Bien, una vez más les recuerdo que se les extraña, pórtense muy bien y primeramente Dios, nos veremos pronto. Nos vemos hasta la próxima clase. Que tengan bonita semana.